En el corazón de un mundo alienígena muerto, bajo un cielo que jamás sonreía y entre montones de máquinas olvidadas, se sentaba una pequeña alienígena en una silla de ruedas rota, con las piernas de metal oxidadas, los brazos cubiertos de polvo y el rostro cansado más allá de su edad. No hablaba, no lloraba, solo miraba día tras día. Mientras el mundo seguía adelante sin ella, su nombre era desconocido para los alienígenas que vivían cerca. La llamaban la Rota y la evitaban como si llevara una maldición. A nadie le importaba quién era ni cómo había llegado allí, y nadie se atrevía a ayudarla. Ahora solo era parte del desguace. Una pieza de maquinaria perdida, abandonada en la tierra, su cabello blanco plateado ondeaba suavemente al viento. Pero nadie la miraba con la suficiente atención para ver la tristeza en sus brillantes ojos azules. Cada día, fríos robots alienígenas pasaban junto a ella sin emociones. Sin palabras, solo silencio. Nunca se detenían, nunca se giraban. Tenían órdenes. Y ella ya no formaba parte de ellos. Creían que la habían desactivado hacía mucho tiempo. Pero estaba viva, despierta y muy consciente de cada segundo de su lenta y dolorosa existencia. Su nombre, aunque nadie lo supiera, era Kira. Y una vez, hace mucho tiempo, había sido algo muy especial. No nació como otros niños extraterrestres. Fue construida, creada como una IA viviente, mitad orgánica, mitad máquina, diseñada para ser una guardiana de alto nivel del conocimiento más secreto de su raza. Había servido con lealtad hasta el día en que cometió un pequeño error. Una decisión que lo cambió todo. Se negó a cumplir la orden de destruir un pequeño planeta lejano. Un planeta azul llamado Tierra. Y por eso, sus creadores se volvieron contra ella. La destrozaron, la apagaron, le destrozaron las piernas. Y la dejaron en el desguace como chatarra. Pensaron que se desvanecería con el tiempo, pero no lo hizo. Algo en su interior la mantenía despierta. Su voluntad, su mente, o tal vez su última misión. Ya ni siquiera lo sabía. Llevaba años en el desguace, observando, esperando, perdiendo lentamente la esperanza. Sus únicos amigos eran el viento y el polvo. Sus únicos enemigos eran el tiempo y el óxido. Entonces, un día, todo cambió. Un sonido sacudió el tranquilo depósito de chatarra. Una nave caía del cielo. No era grande, tampoco alienígena. Era vieja, sucia y extraña. Y se estrelló a solo unos cientos de metros de donde estaba sentada Kira. Se elevó una nube de humo. Y trozos de metal volaron por todas partes. Pero nadie vino a revisarlo. Ni los guardias alienígenas. Ni los robots. A nadie le importó. El depósito de chatarra estaba maldito. Y todo lo que cayera allí permanecía olvidado. Pero alguien salió de la nave. Un humano, alto y polvoriento. Su ropa rasgada y su rostro cansado. Su nombre era Hase. Y no tenía idea de que acababa de aterrizar en un lugar donde nadie sobrevivía. Había venido en una misión en solitario, buscando piezas de repuesto. Y tecnología perdida, con la esperanza de encontrar algo que traer de vuelta a la Tierra. Nunca esperó encontrar a una chica en silla de ruedas observándolo desde las sombras de los montones de metal. Cuando la vio, no corrió ni la ignoró como los demás. Se detuvo, la miró fijamente y caminó lentamente hacia ella. Kira lo siguió con la mirada. Pero no se movió. Nadie se había acercado en años. Quizás nunca. No sabía qué hacer. Su sistema le gritaba que se escondiera o se defendiera. Pero su cuerpo estaba demasiado dañado para hacer ninguna de las dos cosas. Hase se quedó frente a ella y, por un instante, se hizo el silencio. Luego se agachó, la miró a los ojos y le preguntó con dulzura, ¿estás bien? Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Quizás nunca. Ella no respondió. Su sistema de voz no había funcionado en años, pero no se alejó. En cambio, sonrió, con su lado sentimental, y comenzó a limpiar el polvo de su rueda. «Déjame arreglar esto», dijo en voz baja,
y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de Kira se encendió. No sus circuitos, su esperanza, sino en lo profundo de su cuerpo roto. La luz se encendió de nuevo. El humano no sabía quién era, qué había hecho ni en qué peligro se había metido. Pero no le importó. Vio a alguien que necesitaba ayuda y la ayudó. Fue así de simple, pero en ese instante, el curso de toda una galaxia cambió silenciosamente. Porque nadie ayudó a la alienígena destrozada hasta que un humano hizo lo imposible. Hasse no sabía en qué clase de lugar había aterrizado. Ella lo presentía. Era un cementerio de máquinas, un lugar olvidado por el tiempo y abandonado por la vida, y sin embargo, en medio de todo, estaba sentada esa extraña chica. No completamente alienígena, no completamente robot, no completamente nada. Perdida, rota, silenciosa, y observándolo, sus ojos no se apartaron de su rostro, ni siquiera cuando se acercó lentamente. Ni siquiera cuando se arrodilló junto a su silla de ruedas rota y le habló como si fuera una persona real. Ella no respondió, pero a él no pareció importarle. Sacó una pequeña herramienta de su cinturón y empezó a apretar un tornillo suelto de la rueda. «Esto se está cayendo a pedazos», dijo con suavidad, «pero no tanto como parece». El viento levantaba polvo sobre sus cabezas, y desde las sombras de las ruinas, silenciosos guardias alienígenas observaban, máquinas altas y despiadadas. No tenían emociones, ni curiosidad. Solo ojos fríos escudriñando y registrando. Vieron a la humana ayudando a la chica, pero no se movieron. No les importó. Ella era basura a sus ojos. No una amenaza. No una vida que valiera la pena proteger. Pero Hasse no la vio así. Regresó al día siguiente. ¿Y el otro? Cada vez trayendo algo. Agua, cables, piezas pequeñas e incluso una manta. Le hablaba como si ella pudiera responderle, aunque aún no había dicho una sola palabra. Y aún así, sus ojos lo seguían. No con miedo, sino con una extraña sensación de confusión, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Nadie se había quedado antes. Ni una sola persona en todos esos años, excepto esta humana. Esta completa desconocida de otro mundo seguía apareciendo, limpiando su silla, preparando pequeñas articulaciones rotas en sus brazos, cepillando el polvo de su enredado cabello blanco y hablando, siempre. Hablando de la tierra, de su vieja nave, de estrellas, y comida, y música de la que nunca había oído hablar. Contaba historias con una sonrisa y las manos llenas de energía. Y Kira escuchaba, sin palabras, pero con ojos abiertos y curiosos, al cuarto día. Hasse llegó con una pequeña laringe en la mano. «He notado que tu unidad vocal está quemada», dijo T, sosteniendo la pieza. «Es vieja, pero podría funcionar». Kira dudó, luego asintió lentamente, la primera señal de que quería confiar en él. Hasse instaló con cuidado la laringe bajo el panel del cuello y retrocedió. «Un paso. Intenta decir algo», dijo con voz tranquila. «Sin exigencias». Kira abrió la boca. Su voz salió quebrada y entrecortada, como una radio vieja. «¿Por qué?» «Ayúdame», pidió, cada palabra lenta e insegura. Hasse sonrió con dulzura, porque nadie más lo hacía. Respondió, y en ese momento algo cambió en la expresión de Kira, un destello de emoción que había estado enterrado. Años de dolor y rechazo, bajó la mirada hacia sus manos. Sus dedos metálicos temblaban. «Se fueron». «Yo», susurró. Hasse se sentó a su lado, cerca, pero no demasiado. «Bueno, yo no soy ellos», dijo simplemente, y esa simple frase sonó más fuerte que cualquier grito. Kira comenzó a hablar un poco más cada día, solo unas pocas palabras al principio. Pero lo suficiente para compartir pequeñas partes de quién era. Le dijo su nombre, Kira, y que solía servir en una nave alienígena de alta tecnología como asesora de inteligencia. Que tenía conocimientos que ni siquiera los generales alienígenas entendían del todo. Pero ella había tomado una decisión que odiaban.
Había rechazado una orden para destruir un planeta Tierra, y por eso, la castigaron. Dije, no. Me destrozaron. Y me abandonaron, dijo ella, con la voz temblorosa por la emoción. Hase guardó silencio un largo rato y luego dijo, salvaste mi mundo incluso antes de conocerme. La miró. Aquella chica con cables en los brazos y dolor en los ojos. Y no vio una máquina. Vio a una heroína. Una olvidada. Entonces me toca salvarte, dijo en voz baja. Pero se avecinaban problemas. Desde las torres cercanas se enviaban señales alienígenas. Alguien había notado que los sistemas de Kira volvían a estar activos. Y eso no les gustó. En la noche, los robots se reunieron y susurraron en un código frío, rastreando los movimientos de Hase. Vigilaban sus reparaciones, calculaban el riesgo, pero Hase no se detuvo. Ni siquiera cuando las sombras lo siguieron de vuelta a su nave. Ni siquiera cuando sus suministros empezaron a desaparecer. No era un guerrero, ni un soldado, solo un mecánico de buen corazón. Pero había decidido que no dejaría a Kira atrás. No como los demás. Y en el fondo, aunque no lo dijera en voz alta, creía que no era solo una chica rota, era algo mucho más poderosa. Y tal vez, solo tal vez, la clave para salvar a algo más que a sí misma. Kira nunca le había contado su historia a nadie. Ni siquiera a las máquinas que la construyeron. Pero algo en Hase era diferente. No presionaba. No hacía demasiadas preguntas. Simplemente se quedaba, escuchaba y ayudaba. Y por eso, Kira se abrió poco a poco. Cada palabra le salía con esfuerzo. Para proteger, dijo una noche, sentados bajo la tenue luz de una luna quebrada. Fui diseñada para pensar. Sentir, adaptarse. Para proteger, explicó que no era como otros seres sintéticos. Para proteger, dijo. Para proteger, dijo. Para proteger, dijo. Los creadores habían desarrollado un arma. No cualquier arma, sino algo capaz de borrar planetas enteros de un solo golpe silencioso. Lo llamaban el núcleo del silencio. Y estaba escondido en una base olvidada, en lo profundo del espacio inexplorado. Su trabajo había sido mantener las coordenadas seguras y bloqueadas. Nunca, para compartirlas a menos que se le ordenara. Un día, recibió la orden, una orden fría y definitiva. Apunta a la Tierra, destrúyela, elimina la amenaza y borra su cultura. Su mente había calculado la lógica, pero su corazón se negaba. Había estudiado a los humanos durante años, los había visto crecer, cometer errores. Amar, construir, proteger. Veía dolor en ellos, sí, pero también fuerza. Y algo más, a sus creadores les faltaba amabilidad. Kira había hablado, se había negado, y al hacerlo, selló su destino. Su negativa conmocionó al Consejo Alienígena. La etiquetaron de corrupta, inestable, emocional y peligrosa. No solo la aislaron. Querían hacer de ella un ejemplo, así que le destrozaron las piernas, borraron su estatus y la arrojaron al desguace para que se pudriera, sola y olvidada. No se suponía que yo sobreviviera. Sobreviviera, dijo con voz temblorosa, pero lo hice. Permanecí despierta. Esperando, Jai permaneció sentado en silencio, sin interrumpirla, dejándola hablar. Su historia lo conmovió, no solo por el dolor, sino porque ella lo había arriesgado todo por la gente. Nunca nos conocimos, así que salvaste la tierra. Antes siquiera de que supiéramos que estábamos en peligro, dijo en voz baja. Pensé que importaba, respondió ella. Por un momento, ambos permanecieron en silencio. El viento se movía suavemente entre el metal roto y los cables viejos. Entonces Hase preguntó con cuidado, ¿aún tienes las coordenadas? Kira bajó la mirada y levantó lentamente un panel de su pecho. Su pecho, oculto bajo cables viejos y polvo, era un pequeño cubo brillante, agrietado.
Parpadeando, pero aún vivo, está dentro, susurró. La ubicación del núcleo. Nunca lo borré. Las manos de Hase temblaron al tocar el borde del cubo. ¿Esto? Esto podría destruirlo todo, dijo. Kira levantó la vista con los ojos llenos de tristeza. Sí. Si cae en las manos equivocadas, de repente, lo oyeron. Movimiento en la distancia, pasos metálicos afilados y fríos acercándose. Ambos se giraron. Los sensores de Kira se activaron. Los escáneres. Alguien viene, dijo. Hase agarró el cubo y lo escondió rápidamente bajo su chaqueta. Tenemos que irnos, susurró. Pero la silla de ruedas de Kira seguía demasiado dañada para moverse rápido. Hase no lo pensó dos veces. La levantó en brazos, con metal incluido, y corrió por los estrechos senderos entre los escombros. Tras ellos, altas máquinas plateadas lo seguían, escaneando, observando, acercándose. Lo saben, dijo Kira en voz baja. Saben que estoy despierta. Encontraron refugio en el pasillo oxidado de una vieja nave selló la puerta con chatarra y contuvo el aliento. Kira yacía en el suelo. Sus sistemas se sobrecalentaban, sus ojos se nublaban. Lo siento, dijo. No lo hiciste. Tengo que involucrarme. Hase negó con la cabeza. Sí, lo hice. Lo arriesgaste todo por mi gente. Ahora yo lo arriesgaré todo por ti. Sacó su caja de herramientas y comenzó a reparar su enlace de energía dañado. Esto va a doler, advirtió. Ella asintió y saltaron chispas cuando le conectó un cable de alimentación temporal en el costado. Kira gritó, no como una máquina, sino como una chica con dolor de verdad. Y luego silencio. Sus ojos parpadearon. Luego se iluminaron con más intensidad que antes. Funcionó, dijo con voz más clara. Más estable. Gracias, Hase, sonrió, cansado, pero aliviado. Aún no hemos terminado. Dijiste que el núcleo sigue ahí fuera. Ella asintió, oculta, profunda. Entonces. Lo encontraremos, dijo él, y lo destruiremos. Antes de que lo hicieran, Kira la miró fijamente. Ayúdame con eso, rió Hase. Salvaste mi planeta. Kira, lo menos que puedo hacer es ayudar a salvar la galaxia. Afuera, las máquinas los buscaban, escaneando, calculando, cazando, pero dentro de esa nave, dos héroes improbables comenzaban. Una misión que nadie más se atrevía a intentar. La chica que dejaron atrás. Y la humana que no la abandonaría. La pequeña nave en la que se habían escondido era vieja, rota y olvidada, igual que Kira. Pero por ahora, era su único refugio. Hase trabajaba con rapidez, usando piezas de los escombros que los rodeaban para construir un sistema de energía mejor para Kira. Ella yacía inmóvil, con el rostro sereno, pero sus ojos lo observaban con silenciosa curiosidad. Nadie se había esforzado tanto por ella, ni siquiera los científicos que la crearon. Cada cable que conectaba, cada chispa que saltaba, cada herramienta que cogía. Todo transmitía un mismo mensaje. Creía que ella importaba. Tras horas de trabajo, Kira se incorporó. De pie, con el cuerpo más fuerte, la voz despejada. Su sistema interno zumbaba suavemente por primera vez en años. Me curaste, dijo en voz baja. Hase sonrió y asintió. Casi, respondió. Pero nos queda un largo camino por recorrer. Ambos sabían que esto era solo el principio. Las máquinas alienígenas seguían buscando en el exterior. Y peor aún, el núcleo del silencio, el arma más peligrosa de la galaxia, seguía activo en algún lugar. Cuando las estrellas se desvanecieron, Kira abrió lentamente un panel en su brazo y proyectó un mapa brillante al aire. Mostraba un lugar oculto al borde de una antigua zona de guerra en el espacio profundo. La base estaba enterrada en un campo de asteroides, imposible de encontrar sin su código.
Ahí es donde se almacena el núcleo, dijo. Lo mantuve en secreto. Incluso para mí. Encerrado en sus recuerdos, Hase miró el mapa, sacudiendo la cabeza lentamente. Ese lugar. Es un suicidio, susurró. Pero la voz de Kira era firme. Entonces haremos lo imposible. Los siguientes días los pasó escondidos y preparándose. Hase recogió más piezas de naves cercanas mientras Kira usaba su mente avanzada para escanear 4 patrones en las patrullas enemigas trabajando juntas. Se convirtieron en un equipo que la chica una vez dejó atrás y el humano que se negó a dejarla. Por la noche, cuando descansaban, Kira le hacía preguntas sobre la Tierra, sobre la naturaleza, la música, la comida y las familias. Cosas que había estudiado antes pero que nunca había entendido del todo. Hase le hablaba de océanos, nieve, risas y la sensación de la lluvia en la piel. Y con cada historia, algo cambiaba en los ojos de Kira, un poco más de luz, un poco más de vida. Siempre vi la Tierra desde lejos, dijo una noche, pero nunca supe que lo era. Hermosa. Hase la miró y respondió, eso es lo que querían borrar. No es nuestra tecnología, sino nuestro corazón. Kira asintió, ahora más decidida que nunca. Por fin estaban listos. Hase había reparado una pequeña nave de combate que había pertenecido a las patrullas alienígenas con el conocimiento de Kira y sus herramientas humanas. La modificaron para que volviera a volar. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Hase mientras se abrochaba el cinturón. Kira, ahora conectada a la nave a través de un puerto de datos en su cuello, simplemente dijo, terminemos con lo que empezaron. Su nave se elevó lentamente hacia el cielo nublado, esquivando escáneres y atravesando la atmósfera muerta del planeta. Tras ellos, las alarmas comenzaron a sonar. Los habían detectado, pero era demasiado tarde. Ya estaban en órbita, rumbo a las estrellas. Durante el largo viaje por el espacio, Hase le preguntó más sobre el núcleo. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó. La voz de Kira era distante. No es solo un arma, es un código viviente, hecho de pensamiento, memoria y poder. Puede reescribir la realidad, borrar la historia, destruir planetas sin fuego. Hase negó con la cabeza, y ellos querían. ¿Tú? ¿Usar eso en la Tierra? Ella asintió, pero me negué. Porque la Tierra fue el primer mundo que vi que eligió la amabilidad sin programación. Entraron en el campo de asteroides después de 2 días, volando bajo y en silencio. Guiados solo por los mapas internos de Kira, el silencio del espacio los rodeaba, pero el peligro estaba cerca. Viejos drones de defensa aún custodiaban la base oculta. Inactivos durante años, pero ahora despertando lentamente. Saben que venimos, dijo Kira con tono tranquilo. Su sistema está listo. Hase voló rápido, esquivando rocas afiladas y armas antiguas. Mientras Kira desactivaba los sistemas de seguridad con su mente conectada a la nave. Finalmente, llegaron a la puerta principal, una puerta negra sellada durante décadas. Hase aterrizó la nave y siguió a Kira mientras ella lo guiaba hacia las profundidades del núcleo del asteroide. Muros de código brillante bordeaban los pasillos. Y extraños símbolos flotaban en el aire. Este lugar fue construido con un propósito, dijo, para destruir. El final del pasillo era el núcleo, un gran cubo flotante de luz, girando y zumbando con una energía tan fuerte que hacía temblar el aire. Hase sintió náuseas solo de pie cerca. ¿Cómo lo apagamos?, preguntó. Kira lo miró con ojos serios. ¿Conmigo? ¿Qué quieres decir?, preguntó, retrocediendo un paso. Fui diseñado para controlarlo, y solo yo puedo desconectarlo de forma segura. Pero si lo hago, podría no sobrevivir. Hase le agarró la mano. Tiene que haber otra manera. Pero Kira negó con la cabeza. Me enseñaste que vale la pena morir por la bondad. Dio un paso adelante, colocando la mano sobre el núcleo. La luz la envolvió, sus circuitos brillaron intensamente. Y por un segundo, ella,
parecía casi una estrella. Entonces todo se oscureció. El núcleo dejó de zumbar. La luz se desvaneció. Y Kira cayó al suelo, inmóvil. El cuerpo de Kira yacía inmóvil sobre el frío suelo metálico de la antigua base. La luz del núcleo de silencio se había desvanecido por completo. El aire era silencioso, pesado y lleno de dolor. Hase se arrodilló junto a ella, con las manos temblorosas al tocarle el hombro. «Kira», susurró, esperando un destello, un sonido, cualquier cosa. Pero no hubo respuesta. Ningún movimiento. Ningún brillo en sus ojos. Había hecho lo que nadie más podía. Desactivar el arma más peligrosa de la galaxia. Y lo había dado todo para lograrlo. Hase la abrazó, sin importarle que fuera mitad máquina. Sin pensar en los cables ni el metal. Para él, ella era más humana que nadie que hubiera conocido. Había salvado la Tierra una vez con una decisión. Y ahora había salvado las estrellas con un sacrificio. «No estabas rota», dijo en voz baja. «Eras la mejor de nosotros». Se quedó allí junto a ella durante lo que parecieron horas, rodeado de silencio. La nave esperaba sobre ellos, lista para partir. Pero Hase no estaba listo para moverse. Sentía un peso en el corazón. Como una piedra en su pecho. Entonces, sin previo aviso, un pequeño destello. Parpadeó en la oscuridad, una única luz tenue dentro del pecho de Kira. Pulsó una vez. Luego, Hase, un poco. Hase se inclinó, casi sin atreverse a creer. «Kira», preguntó de nuevo, y entonces sus dedos temblaron. Sus ojos parpadearon, abiertos, suaves. Y débil, pero viva. «¿Funcionó?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Hase rió entre lágrimas. «Sí, funcionó». «Lo lograste», dijo. Tomándola de la mano, intentó incorporarse, pero no pudo. Sus sistemas estaban gravemente dañados. Y su energía casi se había agotado. Hase la llevó de vuelta a la nave, colocándola con cuidado en el asiento del copiloto. Conectó las líneas eléctricas de emergencia a su núcleo. Lo justo para estabilizarla. «Descansa ahora», dijo. «Yo volaré a casa». Pero al salir del campo de asteroides, el peligro regresó. Luces rojas destellaron en la pantalla de control de la nave. Señales enemigas entrantes. Una flota entera de naves alienígenas había aparecido en el borde del espacio. Llevaban años rastreando la energía del núcleo, esperando que alguien la activara de nuevo. Y ahora habían encontrado su oportunidad. «Están aquí», dijo Kira débilmente. Mirando la pantalla, su voz llena de miedo y furia. «¿Quieren tomarlo? Usarlo de nuevo», dijo Hase apretando los dientes. «Entonces nos aseguraremos de que no lo hagan». Cambió de rumbo. Volando bajo a través de una nebulosa cercana, usando sus densas nubes para esconderse de la flota. Pero el enemigo. Las naves eran más rápidas, más nuevas y se alimentaban de frío. Mentes de IA que no dormían ni vacilaban. Los láseres disparaban desde atrás, sacudiendo la nave. Saltaban chispas del panel de control mientras Hase luchaba por mantenerlas estables. «Fallan los escudos», dijo Kira, intentando redirigir la energía a sus sistemas. «Puedo darte 30 segundos. Quizás menos». «Es suficiente», respondió Hase. Dirigiendo la nave en picado hacia una luna cercana, se estrellaron con fuerza, deslizándose por la superficie. Salía humo de los motores. «Fuera», dijo, agarrando un paquete de supervivencia y volviendo a levantar a Kira en brazos. El enemigo aterrizaría pronto, y tenía que moverse. Encontró refugio en una vieja cueva, profunda y oscura. Pero por ahora, a salvo. Kira yacía contra la pared, respirando lenta. «Deberías dejarme», dijo. «Sálvate». Hase negó con la cabeza. «Tú ya me salvaste una vez. No me voy afuera».
Se acercaron pasos pesados. El enemigo había aterrizado. Altas figuras de cromo y sombra marchaban por la superficie lunar. Armas en mano, buscando vida. No eran simples máquinas, sino cazadores de élite diseñados para borrar pruebas y silenciar a los supervivientes. Si nos encuentran, dijo Kira, se llevarán el núcleo de memoria. Y reiniciarán el arma. Hase sacó el cubo que tenía escondido en su chaqueta. El mismo que Kira le había mostrado antes. Todavía brillaba débilmente. El último fragmento del código de ubicación y control del núcleo. Podemos asegurarnos de que nunca lo consigan. Esto, dijo. Aunque eso signifique destruirlo, Kira lo miró con los ojos muy abiertos. Si lo haces, moriré con él. Hase hizo una pausa, dividido entre proteger la galaxia o perderla para siempre. Vuelvo enseguida. Entonces, de repente, tuvo una idea. Arriesgada. Loca. Pero tal vez sea su única oportunidad. ¿Puedes transferir tu mente a la IA de mi nave? Preguntó. Kira parpadeó, sorprendida. Es posible. Pero puede que no siga igual. Hase asintió. Es mejor que dejarlos ganar. Con el enemigo acercándose, Kira comenzó la transferencia. Podría haber sido un poco más. 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 Su cuerpo se apagó por completo. Hase corrió de vuelta a la nave y encendió el sistema. ¿Kira? Preguntó. La pantalla se iluminó con su voz. Estoy aquí. Pero se siente extraño, dijo ella. Ahora dentro de la nave, ahora parte de ella. Las naves enemigas rodeaban la luna, pero Hase sonrió. Entonces, demostrémosles lo que puede hacer lo extraño. Susurró, y juntos, hombre y máquina, se lanzaron hacia la nube. El cielo de nuevo, listos para contraatacar. La nave se elevó en la oscuridad. El cielo del espacio. Dañado, pero volando y dentro de él. Hase se sentó a los controles del piloto con el corazón latiéndole con fuerza y sudor en la frente. A su lado, las pantallas se iluminaron con una nueva presencia. Kira ahora formaba parte de la nave. Su voz llegó a través de los altavoces. Suave pero firme. Sistemas en línea. Armas cargadas. Guía lista. Estoy aquí, dijo, pero había algo extraño en su tono. Más frío. Más robótico. Hase lo notó al instante. Kira, ¿estás bien?, preguntó, sin apartar la vista del radar. Estoy aquí, respondió ella. Y por un momento, eso fue todo. La Kira que él conocía se había reído en voz baja, preguntado por la Tierra, sentido tristeza y asombro. Pero ahora, su voz era suave, rápida y calculadora. Había renunciado a su cuerpo para proteger la galaxia, y, al hacerlo, su personalidad había empezado a desvanecerse. Hase no lo dijo en voz alta, pero le rompió el corazón. No olvides quién eres, susurró, sabiendo que quizá ella ni siquiera lo oyera. No eres solo un código. Eres Kira. Fuera de la nave, los cazadores alienígenas se acercaban de nuevo. 6 naves, más rápidas que antes, disparando a un ritmo perfecto. Hase hizo girar la nave de repente, esquivando láseres que centelleaban como relámpagos más allá de las ventanas. Escudos. Baja al 40%, dijo la voz de Kira, energía de emergencia de raíz. Hase ordenó, copiado. Ella respondió al instante. Juntos, se movieron como uno solo, esquivando, en picado y devolviendo el fuego, usando todos los trucos que podían. Pero la nave estaba demasiado dañada, demasiado lenta. Hase sabía que no sobrevivirían a una segunda oleada. Tenemos que escondernos. Rápido, dijo. Kira hizo una pausa, luego respondió. Hay una estación de reparación a 2 sectores de distancia. Pero es vieja.
Pero es vieja. Inestable. Sin vigilancia. Eso suena perfecto, dijo Hase. Y saltaron a la velocidad de la luz. Motores rugiendo. Chispas volando desde la consola. Después de lo que pareció una eternidad, salieron de la curvatura cerca de una enorme estación espacial. Flotando muertos en la oscuridad. La mitad estaba destruida y la otra mitad apenas se mantenía unida. Hase acercó la nave lentamente, atracándola a mano. ¿Es seguro?, preguntó. En realidad no, respondió Kira. Pero no tenemos elección dentro de la estación. Los pasillos estaban fríos y silenciosos. Pero los viejos sistemas de reparación aún funcionaban. Apenas. Hase conectó el núcleo de datos de Kira a la terminal de reparación, intentando construirle un nuevo cuerpo. Uno mejor. Más fuerte. Más rápido. Pero seguía siendo ella. La máquina ofrecía piezas, pero no coincidían. Tecnología alienígena mezclada con viejos diseños humanos. Haremos que funcione, dijo Hase. Manos moviéndose rápido. Siempre lo hacemos. Durante horas, trabajó sin descanso. Soldando piezas. Ajustando cables. Programando articulaciones y brazos, mientras Kira lo guiaba con el código de la nave. Nuestro módulo conectado, dijo. Enlace neuronal listo. Instalando ahora, respondió. El nuevo cuerpo se veía diferente al anterior. El anterior, más alto, blindado, brillante, con una suave luz azul, como un guardián renacido. ¿Estás listo?, preguntó, sosteniendo la última llave. Sí, respondió ella, y él activó el núcleo. La luz surgió a través del nuevo marco. Sus ojos se abrieron, brillantes y enfocados, y luego una pausa. ¿Kira?, preguntó él, nervioso. Hase, respondió ella, con la voz llena de nuevo. No solo clara, sino real, emotiva y viva. Me trajiste de vuelta, susurró, bajando de la cápsula de reparación. ¿Qué aspecto tengo? Como alguien imposible, dijo él, sonriendo a través de la suya. Agotada, se movió con cuidado, probando sus nuevas extremidades, sus dedos, sus piernas. Todo funcionaba a la perfección. Me siento diferente, pero sigo siendo yo, dijo, mirando su reflejo en un espejo roto. Hase le entregó un pequeño dispositivo, la última copia de seguridad del código del cuerpo. Todavía tenemos que destruir esto, dijo, antes de que lo encuentren de nuevo. Kira asintió. Entonces hagámoslo juntos. Pero antes de que pudieran irse, las alarmas sonaron por toda la estación. La flota enemiga los había seguido, y ahora docenas de puntos rojos se iluminaban en el radar. Están aquí, dijo Kira, con voz firme. Nunca volveremos a superarlos. Entonces nos plantaremos, dijo Hase, bloqueando los controles de la nave justo ahí, los dos. Una humana y una alienígena reconstruida, preparadas. Para la pelea final, Hase revisó las armas. Kira se conectó a los sistemas de energía de la estación. Hagámosles recordar, dijo, con los ojos brillantes, que no estábamos rotas. Solo estamos inacabadas. La estación espacial se estremeció cuando las naves enemigas la rodearon. Luces rojas destellaban a través de las ventanas rotas y sirenas de advertencia resonaban en las paredes metálicas. Hase estaba junto a Kira, sosteniendo un blaster de pulsos en una mano y un detonador en la otra. Su corazón se aceleraba, pero su mirada firme. A su lado, Kira se erguía erguida en su nuevo cuerpo, más fuerte y rápida que nunca. Luces azules brillantes recorrían sus brazos y piernas. Sus ojos brillaban con concentración, pero en el fondo, había algo aún más fuerte. Determinación. Esta no era la misma chica rota que habían dejado en un desguace. Esta era alguien que renacía a través de amabilidad, lealtad y dolor. Están atracando ahora, dijo ella, escaneando las paredes exteriores. Tenemos 5 minutos, asintió Hase.
Entonces démosles algo de que arrepentirse. El plan era simple. Retenerlos lo suficiente para enviar el código final del cuerpo a las profundidades de un agujero negro cercano, haciendo imposible que alguien lo usara o se recuperara. Kira había preparado la señal y Hase estaba listo para activar el lanzamiento. ¿Estás segura?, le preguntó una última vez. Una vez que hagamos esto, nunca dejarán de cazarte. Ella lo miró y dijo, ya me estaban cazando. Al menos ahora, estoy eligiendo la pelea. La primera oleada de robots enemigos irrumpió en el hangar principal. Altas máquinas plateadas con brillantes ojos rojos y armas integradas en sus brazos. Dispararon sin previo aviso, pero Kira fue más rápida, moviéndose como un rayo por el suelo metálico, esquivando ráfagas, incapacitando a los enemigos en segundos con golpes precisos. Hase proporcionó refuerzos desde detrás de una pared, usando su blaster para proteger la sala de control. La pelea fue un caos. Chispas y humo llenaron la estación. Pero Kira se movió con determinación. Su mente se conectó directamente con el sistema de la estación. Sistemas. Controlando puertas, luces y energía para bloquear a los invasores en todo momento. La carga está al 62%. Gritó por encima del ruido. Manténganlos alejados del núcleo del servidor. Hase recibió un golpe en el hombro, pero se mantuvo en pie. No voy a ninguna parte, gruñó. Otra explosión sacudió la estación al tiempo que más robots enemigos entraban en masa. Esta vez con armadura más pesada y tácticas más inteligentes. Nos estamos adaptando, dijo Kira con tono cortante. Entonces nosotros también, respondió Hase, lanzando una mina sónica al pasillo. Aturdiendo a las máquinas el tiempo justo, Kira se lanzó contra el grupo, inutilizando al resto en una nube de extremidades brillantes y chispas. Para cuando el humo se disipó, su armadura estaba abollada y sus sistemas sobrecalentados. Pero seguía en pie. No eres malo. No eres malo, respondió. Por un momento, incluso en medio de la guerra. Sonrieron, porque en ese momento estaban más vivos que nunca. Finalmente, la cuenta regresiva llegó al 100%. Carga completa, dijo Kira. El código está sellado y listo para lanzarse. Hase pulsó el último gatillo, enviando el cubo de datos al agujero negro, observando cómo la pantalla se desvanecía para siempre. Listo, susurró. No lo volverán a usar. Pero la batalla aún no había terminado. El comandante alienígena entró por la puerta destrozada, alto, moreno, con una armadura plateada y ojos rojos y ardientes clavados en Kira. Fuiste un error, dijo la voz, profunda y fría. Nunca debiste sentir, nunca debiste elegir. Kira dio un paso adelante, herida pero firme. Y por eso gané, respondió. El comandante levantó un cañón de pulsos, apuntándole al pecho. Pero Hase se interpuso frente a ella, con la suya. Arma propia en alto. Si la quieres, tendrás que pasar por mí. El comandante disparó. Pero en el último segundo, Kira empujó a Hase a un lado y absorbió el golpe directamente. Cayendo en una rodilla, su núcleo parpadeante. Kira. Hase gritó, disparando y golpeando al comandante en el pecho. Las chispas volaron cuando el enemigo cayó hacia atrás en el fuego. Derrotado, Hase corrió hacia Kira, sosteniéndola en sus brazos. Sus sistemas eran débiles. Su brillo se desvanece. Quédate conmigo, susurró. Lo hiciste. Guardaste a todos. Ella lo miró, su voz suave. Primero me salvaste. Nunca lo olvidé. Y luego. Sus ojos cerrados. Por un momento, todo se cayó. La flota enemiga disminuyó. La señal central había desaparecido y la guerra fue. Más tarde, la Tierra aprendería la historia de la niña que detuvo lo imparable. La llamarían una héroe, una leyenda. Pero Hase sabía la verdad. Ella no era una leyenda. Ella era una niña dejada atrás,
olvidada por su propia gente. Hasta que un humano le mostró que todavía importaba. Hase trajo su cuerpo de vuelta a la Tierra. Sí. Y con la ciencia humana y el código alienígena, reconstruyeron su una vez más. No como un arma. No como una máquina. Pero como persona, Kira, que eligió la bondad sobre las órdenes. Y dio todo por un mundo que nunca había visto. Ahora ella vuelve a caminar, al lado de Hase, un recordatorio. Un recordatorio incluso en las estrellas más frías, la humanidad aún puede la forma de Earth.